Buenos días, soy el doctor Federico Remis, especialista en diagnóstico por imágenes y subespecializado en el área musculoesquelética, y el día de hoy les traigo un caso clínico que es simple y que lo podemos llegar a encontrar durante nuestros informes. Se trata de un varón de 29 años que presenta dolor y limitación a la flexión dorsal del tobillo derecho de 2 años de evolución. Tuvo acentuación de la sintomatología el último mes y presenta antecedente traumático desde hace 2 años. A este paciente se realizó una tomografía con un equipo de 320 corte en donde nos permite adquirir volúmenes de aproximadamente 16 centímetros. No es necesario que haya movilización de la camilla, sí la angulación del gantry, y lo que sí es pedirle al paciente que él se mueva, como en el ejemplo que les muestro, dando un paso adentro del gantry, o en el ejemplo que veremos a continuación con la flexión dorsal del pie. De esta forma podemos evaluar en forma dinámica a este tobillo, y donde se puede ver con claridad la limitación mecánica que presentaba el paciente. Vamos a aclararles un poquito el panorama si es que no vieron la lesión aún. En la imagen de la derecha y señalada con una flecha podemos apreciar a un receso anterior tibioestragalino normal con la densidad baja característica del tejido graso, y por el contrario, en el estudio dinámico podemos observar cómo esta lesión está ocupando a dicho receso, presenta contornos espiculados, contacta la cápsula articular, y fíjense en la flexión cómo queda atrapado el tejido entre el sector anterior del pilón tibial y la cúpula astragalina, determinando este efecto mecánico de dificultad a la flexión dorsal del pie y asimismo el dolor que presentaba el paciente. Se le realiza resonancia magnética en los cortes superiores sagitales en STIR y los inferiores en T1. Podemos apreciar a la lesión también con los contornos espiculados característicos que presenta, contactando la superficie articular y sobre todo el margen anterior del pilón tibial y la cúpula astragalina. Es muy importante, si contamos con estudio previo, poder hacer la comparación. En este caso, fíjense en correlación con la clínica del paciente, como vemos que en una resonancia de 10 meses antes la lesión era mucho más pequeña. Este crecimiento rápido que presentó es lo que determinó la menor movilidad del paciente, o sea, el stop mecánico y la presencia de dolor. Los diagnósticos diferenciales, si bien son múltiples, basándonos en la clínica y los antecedentes, podemos resumirlas significativamente y hacer un diagnóstico correcto. Entre ellas tenemos las proliferaciones sinoviales, como la sinovitis vellonodular pigmentada o un sinoviosarcoma, la artrofibrosis, un tumor de células gigantes, formaciones nodulares de la artritis reumatoidea, o entre otros una artropatía hemofílica o amiloidosis. ¿Ya hicieron sus diagnósticos? Veamos otro ejemplo. En este varón de 37 años con antecedentes de artrodesis de la espina tibial por avulsión hace 2 años, presentaba molestias en la rodilla izquierda de 1 año de evolución, pero que hace 3 semanas se acentuaron con un aumento del dolor, la inflamación y limitación a la flexoextensión. Podemos apreciar en estas reconstrucciones sagitales donde a nivel del receso anterior se observa una formación de densidad de partes blandas, similar al músculo, de contornos espiculados que infiltra la grasa de Hoffa y que se acompaña de cambios artrósicos adyacentes. Esta imagen, si la pueden ver, es muy similar a la que les mostré previamente en la tomografía del tobillo. En los cortes axiales y en forma comparativa con el lado derecho podemos apreciar del lado izquierdo la presencia de esta formación de tejido fibroso a nivel de la escotadura anterior intercondilia.
O en este otro caso, un varón de 30 años que presentaba dolor a la flexión y extensión de su rodilla y había tenido un antecedente de una operación de ligamentos cruzado anterior un año atrás, en donde podemos apreciar una lesión focal nodular de tejido fibroso en la parte anterior de la escotadura intercondilia, que probablemente se forma como relación y consecuencia del atrapamiento de la plastia. Esta masa conduce un bloqueo mecánico de la rodilla a la extensión por compresión del fémur y tibia. Son pequeñas, suelen medir entre 1 y 2 centímetros. La podemos apreciar bien en los cortes coronales y axiales con supresión grasa y se las conoce comúnmente como cíclops. Todos estos cuadros o ejemplos que les mostré corresponden a artrofibrosis. Es una complicación de un esguince, un traumatismo, fractura, infección o cirugía. Algunos de los ejemplos los vimos previamente. Se caracteriza por una respuesta inflamatoria y excesiva del tejido cicatrizal con activación y proliferación de fibroblastos y un depósito excesivo de proteínas de la matriz extracelular. Esto puede perjudicar al flujo sanguíneo y por lo tanto el suministro de oxígeno a los tejidos, que va a conducir a una hipoxia tisular que estimula la migración de fibrocitos en sangre periférica a los tejidos heridos y ocasiona fibrosis adicional. Recuerden que en la curación normal los factores de crecimiento tisulares y derivados de las plaquetas son más altos durante la fase de cicatrización inicial de la herida y luego disminuyen a medida que la cicatriz madura. Sin embargo, en la artrofibrosis estos factores de crecimiento se sobreexpresan continuamente y conducen a una elevación de la síntesis de colágeno tipo 6 y la prolongación de la respuesta inflamatoria que resulta en hiperplasia del tejido fibroso. Si bien no hay una asociación directa, yo tuve ejemplos de pacientes que además presentaban también esta proliferación y respuesta excesiva inflamatoria cicatrizal a nivel de la piel, caracterizada por cicatrices hipertróficas o queloides. Todo esto va a conducir a la limitación dolorosa de la movilidad articular, que persiste a pesar de ejercicios de rehabilitación muchas veces. Han sido descritas en la mayoría de las grandes articulaciones como rodillas, hombros, caderas, tobillos y muñecas. Para su diagnóstico recuerden que es fundamental el dato clínico, los antecedentes del paciente y por supuesto la interpretación de las imágenes donde la resonancia magnética es el gol estándar, sobre todo en la evaluación de medianas y grandes articulaciones. Hay algunos artículos que hablan de la utilidad de la ecografía, pero creo que esta es circunscripta, ya que solamente podemos evaluar la lesión, pero no el contexto de la misma. Y el tratamiento es quirúrgico. Les dejo la parte de la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias por su tiempo y acá les dejo mi mail para cualquier consulta.